un lindo y hermoso jueves nuevamente. Gracias a Dios, hoy nos permite tener vida, tener salud y bueno, todo esto es por las bendiciones que Dios nos da. Hoy nos toca acerca de la idolatría y de la educación, o sea, cómo hemos sido educados, qué es lo que nuestros padres nos enseñaron. Y hoy el maestro de maestros nos está enseñando qué caminos vamos a tomar, por dónde vamos a ir. Así es de que esta hermosa lección, nuevamente hoy el pastor Hugo Gambetta compartirá con cada uno de nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor, y gracias por el privilegio de dirigirnos a ustedes en esta hora, en este jueves, que estamos ya terminando esta semana de estudios sobre lo que es la enseñanza bíblica sobre la adoración verdadera. Y hoy vamos a aprender cómo hay un peligro de aprender de las costumbres y prácticas que nos rodean y caer en una falsa adoración y también en una falsa deificación de lo que nos rodea. Hoy en día quizás la gente, a lo menos en estos países occidentales donde nosotros vivimos, no se postran en forma burda delante de imágenes, pero hay otras cosas que deificamos y adoramos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a tener una oración pidiéndole a Dios la dirección sobre el estudio. Pastor Víctor, nos guía usted en oración, por favor. Señor y amante Padre, gracias Padre por cada día, porque vemos que son oportunidades para aprender de ti y poder tomar decisiones, Señor, que aún ya adultos, grandes, muchas veces, Padre, todavía acarreamos esa enseñanza de los abuelos, de los padres, pero que hoy, Señor, tu palabra es clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítenos, Señor, si acerca de esta vida hemos llevado esta vida de idolatría, esta vida, Señor, donde nada nos ha acercado a ti, permítenos que hoy a través de tu palabra podamos comprender, que abras tú a través de tu Espíritu Santo nuestro corazón y nuestra mente para comprender, Señor, la verdadera adoración que debemos tener contigo y no continuar, Padre, con aquella adoración que nuestros padres han llevado por siempre. Quédate con nosotros y que hoy, Padre, tu Espíritu toque cada corazón a través de tu palabra. Te lo agradezco y te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestra lección del día de hoy lleva por título La idolatría en la educación. Eso no quiere decir que tenemos que enseñar la idolatría, sino que al contrario, la educación misma, la enseñanza, la sabiduría humana puede llegar a transformarse en un ídolo en nuestra vida. En el antiguo Israel, Dios dio tanta instrucción sobre la verdad y sobre la educación, porque Él quería prevenir a su pueblo de caer en las formas burdas de falsa adoración. Las naciones que rodeaban al pueblo de Israel eran todas idólatras. Eran muy religiosos, no hay duda alguna, sumamente religiosos. Tenían tremendas fiestas para sus dioses, tenían tremendas comilonas y sacrificios, pero querían aplacar la ira de sus dioses y creían que eso era ofreciéndoles sacrificio no solo de animales, sino hasta de sus propios hijos. Y la mayoría de los pueblos que rodeaban a la nación de Israel tenían sacrificios humanos para aplacar a los dioses, así como nuestros pueblos de aquí de Iberoamérica. También los antiguos habitantes de estas tierras, como los mayas y los aztecas y los incas, también ofrecían sacrificios humanos. Todo eso nos muestra que eran pueblos muy religiosos,
pero sin instrucción, sin conocimiento de la verdad. Y por eso buscaban agradar a sus dioses, dioses como el sol, la luna, los astros, las estrellas y otros dioses a quienes consideraban que necesitaban aplacar su enojo y su ira ofreciéndoles sacrificios aún de sus hijos. Eso muestra que había dedicación mal dirigida, con mala información, sin el conocimiento de la verdad, pero muy religiosos. Y aunque nosotros ahora leemos de esas cosas y nos horrorizamos de pensar cómo eran esos pueblos de idólatras, parece increíble que el pueblo a quien Dios le dio la ley, el pueblo de Israel, haya caído en esas formas de idolatría. Y es casi increíble lo que vamos a leer. Por ejemplo, en uno de los salmos, justamente por eso, el salmista utiliza esta ilustración para recordarles sus errores que cometieron para que no caigan en lo mismo. En el Salmo 106, dice en el versículo 34, hablando de la nación de Israel, del pueblo escogido: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes, versículo 35, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Dios los mandó a exterminarlos para que no hubiera la tentación de aprender lo malo con ellos. Pero ellos se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Versículo 36. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Está hablando del pueblo de Israel que tenía luz y conocimiento. Llegaron a los sacrificios humanos de sacrificar a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Tremenda realidad. Mezclarse y adoptar las costumbres y prácticas de las naciones que los rodeaban, y llegaron hasta sacrificar a sus hijos y a sus hijas en sacrificios a los ídolos de esas naciones de Canaán con las cuales se mezclaron. Lección para nosotros. El diablo es muy astuto. Quizás hoy en día a una generación más educada, más instruida, no nos tienta con ídolos, con imágenes de dioses, como los dioses de Moloch y los dioses de Baal y otros dioses. Pero hoy en día, las naciones que nos rodean tienen costumbres y prácticas que nos pueden llevar a apartarnos del camino de Dios y de guardar sus mandamientos. Y eso también es idolatría. Aún la Biblia llama idolatría a la avaricia. Y aprendemos a nuestro alrededor que cuanto más tenemos, mejor somos. Y aprendemos a que valemos lo que tenemos en posesiones materiales. Y le damos mucha importancia a ganar dinero. Cuando la Biblia dice que el amor al dinero es el origen de todos los males. En el libro de Efesios, el apóstol nos amonesta a no aprender
hacer como hacen los demás. Dice en el versículo 3 de Efesios 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hemos leído los primeros 6 versículos de Efesios capítulo 5. ¿Qué nos está diciendo aquí? Hoy en día la fornicación es lo más común. Hoy en día el vivir en inmundicia o en avaricia está a la orden del día. El hablar mentira, palabras deshonestas, tonteras, necedades, truhanerías. Truhanerías quiere decir palabras de doble sentido. Cosas sucias. No se puede ver una sola película sin escuchar un montón de sandeces y soeces y necedades. Todo está manchado del crimen, de la maldad, del engaño, de la fornicación, del adulterio, de las malas palabras. Eso es lo que el mundo idolatra hoy en día, y nosotros corremos el peligro de caer en el mismo tipo de idolatría. Aquí dice en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra. Fíjense, la fornicación es una forma de idolatría, la inmundicia es una forma de idolatría, la avaricia es una forma de idolatría. Y ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Así que podemos enredarnos con las cosas de este mundo y tener a esos dioses que no los reconocemos como dioses, pero los adoramos como si fueran dioses. Por eso tenemos que tener cuidado. Otra cosa que menciona nuestra lección de escuela sabática es, en la parte del jueves, es darle una importancia desmedida y poner por encima de la voluntad de Dios y la palabra de Dios a la educación. Dice aquí, muchas de las grandes ideas intelectuales del mundo actual se basan en una visión naturalista de la realidad. Naturalista quiere decir lo natural, lo que vemos, no más allá, lo que no se ve. Muchas de las disciplinas de los estudios que se imparten hoy toman esa perspectiva. Esto a menudo significa que lo que se enseña en las universidades, en los colegios, es contrario a las Escrituras. Y nosotros, nuestros hijos, los jóvenes que van a esas universidades, pueden sentirse tentados a deificar las mentes brillantes de filósofos, de científicos, de matemáticos, de astrónomos o de grandes hombres de ciencia que fomentaron esas ideas. El problema es que a menudo esas ideas
colisionan con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pero debido a que actualmente se enseñan como es la teoría de la evolución, que hoy se lo da por un hecho, que esto vino así, y eso contradice el relato de la palabra de Dios. Pero hay muchos que creen que hay que estudiar esas cosas porque, bueno, son parte de la educación y tienen que estar instruidos. Y hay muchos jóvenes que pierden su fe, pierden su creencia en Dios por aceptar las ideas de esos así llamados científicos. ¡Qué tristeza! Poner la educación, la ciencia, la filosofía y las teorías de los hombres por encima de lo que enseña la palabra de Dios. Por eso, no podemos permitir que nuestra fe se comprometa. Y muchas veces hay personas que quieren hacernos coincidir el relato de la Biblia, de la creación, con el relato de la evolución. Y todo eso significa torcer las Sagradas Escrituras para intentar que las ideas de los científicos concuerden con la palabra de Dios. La ciencia humana, cuando no es instruida por la palabra de Dios, llega a conclusiones muy absurdas. Como por ejemplo que todas las capas geológicas, y esa es una realidad, la vemos, existen, fueron sedimentación a lo largo de millones y millones de años. Cuando la Biblia nos enseña que hubo un gran diluvio y que ahí fue donde sedimentaron las capas que ahora forman las eras geológicas, como se les llaman. Si tuvieran la instrucción de la palabra de Dios, no caerían en los errores, porque ellos no estuvieron allí para ver cómo se formaron las capas geológicas. Suponen que se formaron a lo largo de millones de años. Pero la pura verdad es que comprendiendo las Escrituras podemos comprender la verdad y así aferrarnos a la verdad y no caer ni deificar a los hombres de ciencia, porque la ciencia apartada de Dios se transforma en necedad. Por ejemplo, hacer creer a los jóvenes que todo lo que vemos a nuestro alrededor vino de la evolución y vino de una casualidad y que hubo una gran explosión y de esa gran explosión salió todo lo que existe y como la vida vino de esa explosión. Y aun si fuera cierto que hubo una explosión y de ahí vino todo, ¿de dónde salieron las cosas que explotaron para comenzar? ¿Quién las hizo? ¿Se dan cuenta cómo aún la teoría de el origen del mundo no explica todo? Por eso tenemos la palabra profética más segura y tenemos que tener cuidado de no deificar. Por eso la enseñanza correcta prevé contra la idolatría. Y si bien es cierto que hoy no tenemos esas costumbres de los pueblos de antaño de adorar a dioses como lo hacían los mayas, los incas, los aztecas, y ofrecerles los corazones sangrantes de las víctimas que se ofrecían para esos dioses, así como hacían los pueblos de Canaán ofreciendo a sus hijos a los demonios, y el pueblo de Israel cayó en la misma práctica. Hoy en día es más sutil el engaño de Satanás, hace que nuestros jóvenes sean ofrecidos en el altar de la así llamada ciencia. Y por seguir la supuesta ciencia de los hombres, se hace a un lado la palabra de Dios. Cristo nos advierte, y hay un pasaje que nos muestra cómo aún la nación judía, que sabía del Dios verdadero y de sus mandamientos, ponían las enseñanzas y las tradiciones de sus maestros por encima de la palabra de Dios.
San Marcos, capítulo 7, nos habla de las palabras que Jesús dijo. Aquí da un ejemplo. Los judíos, Pastor Víctor, los judíos tentaron a Jesús diciendo: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos según la tradición? ¿Por qué ustedes no siguen lo que han sido enseñados? Dice el versículo 4 de Marcos 7. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Eso hacen. Y Jesús les dice: otras y muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, no se refería a que no se lavaban las manos para comer, pero no se lavaban en forma ritual 7 veces para quitarse la inmundicia de lo que los judíos consideraban contaminación. Jesús les responde, versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes a estas. Y les decía también: bien que invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a su madre. Ese es mandamiento de Dios. Y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Y sin embargo, vosotros decís: basta que un hombre le diga a su padre o a su madre: es corbán, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y así abandonan a sus padres. Y no les dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí Jesús contrapone la tradición a aquellos que seguían más la tradición que la palabra de Dios. Y aunque el mandamiento decía: honra a tu padre y a tu madre, ellos decían: no tengo con qué ayudarte, no tengo con qué mantenerte, viejo, porque esto ya se lo prometí a Dios, es mi ofrenda a Dios. Y en lugar de incluir a sus padres y atenderlos hasta el final de sus días, legaban sus bienes para Dios cuando ellos se murieran, y decían: no te puedo dar de lo que yo tengo porque ya se lo prometí a Dios. Y cosas semejantes a estas hacían. Así que vemos como aún hoy en día las costumbres y las tradiciones pueden invalidar lo que Dios ha dicho. No hagamos caso a las enseñanzas de los hombres. Aferrémonos a la palabra de Dios, que es nuestra guía segura. Y mucha gente ignora aún la palabra de Dios, como nuestro pueblo tan religioso, como es el pueblo hispano, el pueblo mexicano y todos nuestros países de Centroamérica y de Sudamérica, que dicen ser tan religiosos y tan devotos, pueden todavía seguirse postrando delante de una virgen, delante de una imagen. Cuando la palabra de Dios dice: no te harás imágenes y no te postrarás delante de ellas. Por eso necesitamos instruir. La enseñanza es necesaria para quitarle la venda de los ojos a la gente y que no siga engañada con las tradiciones que nos legaron nuestros padres, que no tienen base en la palabra de Dios. Así que hemos aprendido esta semana que por un lado tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero enseñarles la verdad. Y también tenemos que enseñarles a descartar
las tradiciones, las enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a ser leales al enseñar a nuestros hijos y al prevenirlos contra los peligros que hay todo a nuestro alrededor con la falsa enseñanza de la así llamada ciencia, que no es más que necedad porque niega a Dios. Que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Bendito día.